Llegamos a esta sexta parte en nuestra serie de lecturas La necesidad de reformar la Iglesia. Nos encontramos en el primer capítulo, los males que nos obligan a buscar remedios. Juan Calvino entra en el tema el gobierno y la administración de los sacramentos. Vengo ahora a aquellas cosas que he comparado con el cuerpo, a saber, el gobierno y la administración de los sacramentos, a los cuales, cuando su doctrina es destruida, su poder y eficacia han desaparecido, aunque su forma externa sea perfecta. ¿Qué pues, si no habría firmeza en esto externa o internamente? Y no es difícil de demostrar que así eran las cosas. Primero, con respecto a los sacramentos, las ceremonias inventadas por los hombres fueron puestas en el mismo nivel con los misterios o ordenanzas instituidos por Cristo, pues 7 sacramentos fueron recibidos sin distinción alguna, aunque Cristo designó solo 2, mientras que los demás destacan solamente en la autoridad humana. Sin embargo, la gracia de Dios fue sujeta a estos, tanto como si Cristo estuviese presente en ellos. Además, los 2 que Cristo instituyó fueron atrevidamente corrompidos. El bautismo fue tan desfigurado por añadiduras superfluas que apenas un vestigio del bautismo puro y genuino podía ser trazado, mientras que la Santa Cena no solo fue corrompida por ceremonias ajenas, sino que su misma forma fue cambiada totalmente. Lo que Cristo mandó que se hiciese y de qué manera está perfectamente claro, pero en desprecio a su mandato, una exhibición melodramática, a saber, la misa, fue erigida y sustituida por la Santa Cena. Porque, ¿qué semejanza hay entre la misa y la verdadera cena de nuestro Señor? Mientras que el mandato de Cristo ordena a los creyentes tener comunión unos con otros en los símbolos sagrados de su cuerpo y sangre. Lo que se ve en la misa debería ser mejor llamado, aproximadamente, excomunión, pues el sacerdote se separa del resto de la asamblea y devora aparte lo que debería haber sido traído hacia adelante y puesto en medio para ser distribuido. Luego, como si él fuera algún sucesor del sacerdote Aarón, finge que él ofrece un sacrificio para expiar los pecados del pueblo. Pero, ¿dónde menciona Cristo tan solo una vez sacrificio? Él nos manda que tomemos, comamos y bebamos. ¿Quién autoriza a los hombres a convertir la palabra tomar en la palabra ofrecer? ¿Y cuál es el resultado del cambio sino hacer que el edificio perpetuo e inmutable de Cristo dé lugar a sus invenciones? Esto, ciertamente, es un mal grave, pero aún peor es la superstición que aplica esta obra a los vivos y a los muertos, como una causa que otorga la gracia divina. De esta manera, la eficacia de la muerte de Cristo ha sido transferida a una exposición melodramática y vana, y la dignidad de un sacerdocio eterno le es arrebatada para ser concedida a los hombres. Si en algún tiempo el pueblo es llamado a la comunión, es admitido solo en la mitad de una parte. ¿Por qué debe ser así? Cristo extiende la copa a todos y manda a todos que beban de ella. En oposición a esto, los hombres priven a la asamblea de los fieles tocar la copa. Así los símbolos que por la autoridad de Cristo fueron unidos por un lazo indisoluble son separados por el capricho humano. Además, la consagración, tanto del bautismo como de la misa, en nada difiere de encantamientos mágicos, porque por respiraciones y cuchicheos y por sonidos incomprensibles
ellos piensan que están obrando misterios, como si Cristo hubiese deseado que en el ejercicio de ritos religiosos su palabra fuese hablada entre cuchicheos y no pronunciada con voz clara. No hay ninguna sombra de incertidumbre en las palabras por las que el Evangelio expresa el poder, la naturaleza y el uso del bautismo. Y en la Santa Cena, Cristo no susurra palabras sobre el pan, sino que se dirige a los apóstoles en términos claros, cuando les declara la promesa y añade el mandamiento: haced esto en memoria de mí. Pero en vez de llevar a cabo esta conmemoración pública, ellos cuchichean exorcismos secretos, apropiados, como he observado, más para una arte mágica que para sacramentos. Lo primero de lo que nos quejamos aquí es que el pueblo es entretenido con ceremonias melodramáticas, entre tanto que ni una sola palabra se dice sobre el significado y verdad, pues para nada sirven los sacramentos a menos que lo que el símbolo representa visiblemente se explique de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando al pueblo se le presenta nada más que figuras huecas con que alimentar el ojo, mientras que no oiga doctrina que los pueda dirigir a fin apropiado, miran no más lejos que el acto externo. De ahí aquella superstición pestilencial bajo la cual, como si los sacramentos fueran por sí solos suficientes para la salvación, sin sentir la menor preocupación de que la fe o el arrepentimiento estén presentes o aún de Cristo mismo, se apegan más al símbolo en vez de lo que éste representa. Y ciertamente, no solo entre los indoctos y simples, sino también en las escuelas y dogmas impíos eran abrazados por todos, a saber, que los sacramentos eran eficaces en sí mismos, si es que no fuesen estorbados en su operación por algún pecado mortal, como si los sacramentos hubieran sido dados para otro fin o uso que el dirigirnos por la mano a Cristo. Luego, además de esto, después de consagrar el pan por un encantamiento perverso más que por un rito piadoso, lo guardan en una caja pequeña y ocasionalmente lo llevan consigo en una procesión solemne para que sea adorado e invocado en vez de Cristo. Por consiguiente, cuando algún peligro les amenaza, huyen a ese pan como su única protección, lo emplean como un amuleto contra todo accidente y al pedir perdón a Dios lo emplean como la mejor expiación. Como si Cristo, cuando nos dio su cuerpo en el sacramento, lo hubiese diseñado para ser prostituido con toda clase de desvíos. Porque, ¿qué encierra la promesa? Simplemente esto: que tan a menudo que recibimos los sacramentos seamos partícipes de su cuerpo y sangre. Tomad, dice él, comed y bebed. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Haced esto en memoria de mí. ¿Acaso no vemos que la promesa está confirmada en ambos lados por límites dentro de los cuales se debe mantener el que desea obtener lo que ofrece? Por lo tanto, se engañan aquellos que imaginan que, aparte del uso legítimo del sacramento, tienen algo más que pan común y corriente. De nuevo, hay una profanación común en todos estos ritos religiosos, a saber, en que los vuelven en comercio detestable, como si no hubiesen sido instituidos para otro propósito que servir como objetos de lucro. Tampoco se lleva a cabo este tráfico en secreto ni cohibidamente, sino que se practica abiertamente como en el mercado público. Bien se sabe por cuánto se vende una misa en cada distrito. Otros ritos también tienen sus precios fijos.
En resumen, cualquiera que considere puede ver que los templos, las iglesias, no son más que tiendas ordinarias y que no hay rito sagrado que no esté allí de venta.